Bueno, ahora sí, muy buenas noches para todos. Bienvenidos entonces a este segundo encuentro sincrónico de los programados por calendario, porque de hecho ya sería el cuarto que desarrollamos. Y sin muchos preámbulos, avancemos. Eh, ¿Ustedes recuerdan hasta dónde llegamos en el último encuentro sincrónico? ¿Hasta qué apartado? Si mal no recuerdo, habíamos tocado hasta acá, ¿cierto? Hasta tópicos para el aprendizaje. Sí, profe, hasta ahí. Listo. Bueno, entonces comencemos aquí con el mapa conceptual. Vamos a dejarlo un poquito más grande. Ok. Y voy a abrir aquí de todas maneras un documento. Este documento, que se me había olvidado abrirlo. Listo. Entonces, dice así. eh, en ese mapa conceptual, ¿cierto? Que tengamos en cuenta es mapa de conceptos, mapa conceptual, no un mapa de navegación, ¿cierto? Quiere decir que no vamos a tratar allí cómo se navega por pantallas el producto multimedia. ¿Listo? No trata de eso, ¿cierto? Realmente eso lo vamos a ver en un apartado posterior. Entonces, no lo vayamos a confundir, ¿cierto? Con el comenzar a hacer un diagrama de pantallas de navegación del producto multimedia interactivo. ¿Listo? Porque sí lo vamos a tener que hacer, pero no en este apartado. Lo vamos a hacer en un apartado posterior. Entonces, ¿de qué trata realmente este apartado? Vamos a tratar de establecer allí, no me había activado pues allí en cámara, vamos a tratar de establecer allí una relación de conceptos y por eso subrayo aquí o destaco este aspecto fundamental, ¿cierto? En donde se indica que hay que establecer o hacer unas relaciones significativas claves entre conceptos. ¿Listo? Eso es lo fundamental para entender cómo funciona el mapa conceptual, ¿cierto? Vamos a hacer una representación gráfica jerárquica, esquemática, ¿cierto? Pero es de conceptos. Lo que quiere decir que en esencia lo que vamos a hacer es tomar los tópicos para el aprendizaje, los del apartado anterior, que decíamos según cada proyecto estarán denominados por bloques, por unidades, por secciones, ¿cierto? Por módulos, como sea. Y que decíamos allí en ese apartado anterior estarían, por ejemplo, sección 1, 1.1, 1.2, 1.3 hasta 1.5, lo que sea. Sección 2, 2.1, 2.3, todos esos contenidos, ¿cierto? De los tópicos para el aprendizaje, los vamos a llevar acá, ¿cierto? Sin establecer aquí, ojo, porque estamos hablando de temas o tópicos, que es que hay un foro, que es que hay una evaluación, que hay un taller de trabajo de campo, que no sé, ¿cierto? Todo lo que ustedes quizás en un momento dado estructuraron, ¿cierto? Como componentes de esa sección o unidad, no lo vamos a involucrar ahí. Vamos a involucrar los temas, los tópicos. ¿Listo? Y una vez los involucremos de forma jerárquica, porque seguramente habrá un tema general allí que se denomine tecnologías de información, ¿cierto? Entonces, sección uno hablaríamos allá de eh, teorías pedagógicas, ¿cierto? Y habrá un 1.1, 1.2, 1.3, en fin. Sección 2, ¿cierto?
aplicaciones web 2.0. Entonces 2.1, 2.2, 2.3, todos los subtemas, ¿cierto? Y todo eso es lo que vamos a relacionar acá. Tantas secciones o módulos o unidades y tantos subtemas ustedes allí, ¿cierto? Hayan dispuesto. Por tanto, no aparecerá absolutamente nada que tenga que ver con foro, evaluación y encuentro sincrónico, nada de lo que ustedes hayan propuesto allí, ¿cierto? Ya les muestro en un apartado anterior que decíamos que íbamos a hacer eso, en la organización de los contenidos, que decíamos es indicar allí si va a ser módulos, si va a ser secciones, unidades, en fin, y que de pronto allí, para los que quisieran hacerlo aún más pulido y mejor planificado, de pronto dirían, listo, esto es por unidades, por estas razones, cada unidad temática estará compuesta por una estructura como la siguiente y de pronto muestran un diagrama o simplemente lo enuncian, pero no temas, sino que de pronto diría allí contenido de presentación, no sé, un video introductorio, un foro, un taller, no sé, ¿listo? Y que así estaría, digamos, compuesta cada unidad. Entonces, nada de esos elementos tendrían por qué estar acá en el mapa conceptual, únicamente los tópicos. ¿Listo? Y una vez se establecen esos tópicos, lo que se pretende es que existan, ¿cierto? Relaciones significativas claves, ¿cierto? Es decir, si ustedes, por ejemplo, ven que... Vamos a mirar aquí una cosita. Para las personas que se han venido conectando, muy buenas noches. Si ustedes ven, por ejemplo, que entre un concepto y otro existe una relación significativa, ¿cierto? La muestran, la exponen. Ya les voy a mostrar allí los mapas conceptuales. Voy a mirar a ver si aquí podemos hacer una anotación, así sea aquí encimita, no importa. Ah, pero es que esto lo que hace es subrayarme aquí la pantalla. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujito acá. Es más, hagámoslo... Ah, pero no creo que me lo deje. Ah, sí, me lo deja en otro programa. Me lo deja en otro programa. Entonces, espero que esto se comparta. Ustedes me indican si eso no es así. Porfa. Vamos a ver si se comparte o no. Se me hizo aquí el control. ¿Están viendo lo que estoy dibujando? Aquí en pantalla. ¿O no lo están viendo? Sí, profe. Buenas noches. Listo, Juan Pablo, gracias. Entonces, resulta... Ah, pero es que este no me lo va a dejar mover acá. Excepto que yo lo mueva desde aquí. No, no me deja moverlo. Bueno, no interesa. Ahorita lo que necesitamos es que me aparezca este programa. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Resulta, ahora sí. Resulta que vamos a establecer aquí, cambiarle de color para que no se vea tan mal. Digamos que este es su tema general, ¿cierto? Luego ustedes aquí establecen 3 o 4 secciones o módulos o lo que ustedes quieran o unidades temáticas, en fin, ¿cierto? Vamos a suponer entonces que aquí adicionalmente hay unos subítems, ¿cierto? Que eventualmente no sé cuántos sean, ¿cierto? Digamos que aquí van a haber 3, digamos que aquí van a haber posiblemente
1, 5. Esos rectángulos que yo estoy haciendo es que estarían llenitos de texto, ¿no? Acá, por ejemplo. Y de pronto, para no extendernos mucho allí, en este supongamos que hay solamente 2. Lo cierto es que ustedes tendrían aquí, de hecho les voy a medio graficar allí. Digamos que este sea un 1, ¿cierto? Una sección 2, una sección 3, ¿cierto? Y que aquí hay un 1.1, un 1.2, un 1.3, ¿cierto? Esos textos, pues obviamente dentro de los rectángulos, en fin, es un mapa conceptual. Y aquí entonces seguramente habría un 2.1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. ¿Listo? Este sería el punto 5. Este solamente tendría punto 1, punto 2. Entonces lo cierto es que... Y bueno, voy a hacer las relaciones allí con ese mismo, pero entonces le voy a cambiar aquí de colorcito para que ustedes puedan visibilizar cuál es la idea. Supongamos, ¿cierto? Que este contenido que está aquí, ¿cierto? Tiene que ver directamente este 1.1 con este 2.1, ¿cierto? Supongamos que allá hay un texto y dentro de ese texto hay un término, un concepto, que si el usuario que interactúa con el PMI le da un clic, lo lleva a este contenido, al 2.1, al 2.2, perdón, ¿cierto? Están estrechamente ligados por ese vínculo. Seguramente aquí el término se enuncia o se menciona, ¿cierto? Quizás no se profundice, ¿cierto? Pero si uno le da clic y quiere saber qué es, seguramente lo lleva aquí al 2.2. Y allí se explica más ampliamente y de pronto incluso hay unos ejemplos y hay de pronto un video que permite interpretar de manera más profunda ese término o ese concepto, en fin. Entonces seguramente existiría aquí algo que denominamos una relación significativa clave, que era lo que queríamos indicar aquí. Acá, relaciones significativas claves entre esos contenidos. Bien. ¿Qué pasa? Que de pronto por aquí hay un texto en el 2.3, ¿cierto? Que habla de una temática en particular y de pronto dice profundizar en el tema o ver más. Le damos clic y resulta que nos lleva aquí al 3.1 y allá entonces el tema está mucho más amplio y explica las características ya cada una de ese concepto a partir de un documento, ¿cierto? O de un video o de varios videos, en fin. Entonces, ¿qué pasaría? Que esto que está acá se relaciona significativamente con esto. Bueno, ahí le di mucha vuelta porque lo iba a hacer era por el otro lado, ¿cierto? Entonces establezco esa relación. ¿Cómo se relaciona? Con una flechita. ¿Listo? Se establece esa relación significativa clave. Ahora, si yo de aquí, ¿cierto? Me voy de pronto también a que puede pasar, ¿cierto? Puede pasar perfectamente que de aquí de este contenido exista con este. Me salieron o me surgieron 3 relaciones significativas clave. ¿Listo? Un texto, ¿cierto? Que me lleva a otro, un tema que depende de o que se amplía en, ¿cierto? Entonces están estrictamente ligados. Bien, puede que estos dos, no sé, tengan que ver directamente con este, relación significativa clave, y de pronto ese también con este. Y establecemos la relación. ¿Listo? ¿Cuántas relaciones deben existir? No sé, ustedes son los expertos en la temática que seleccionan para el proyecto. Puede que exista una sola relación significativa, o que existan 3 o 5 o 8. Eso lo determinan ustedes. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Clarísimo el tema del mapa conceptual?
Sí, profe, yo tengo una pregunta. Pero usted al inicio dijo que cuál no se hacía más adelante, o entendí mal, Ah, en no, este apartado. no. Esto es del mapa conceptual. Lo que yo les decía es que no lo fueran a confundir, ¿cierto? Con el hecho de, por ejemplo, aquí hacer pantallas, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, aquí inicia con una pantalla. Luego vienen otras tres, que por ejemplo podría ser sección 1, sección 2 y sección 3, o unidad 1, 2 y 3, y que aquí vienen otros contenidos, ¿cierto? Igualito que arriba. Y entonces, que esa es la navegación entre pantallas. Sí, esto se va a hacer, pero en otro apartado más adelante. ¿Listo? Y podrá tener una estructura muy semejante a esta del mapa conceptual, pero no se trata de decir que de esta pantalla en el mapa conceptual vamos a pasar a esta pantalla y que de esta a esta y que de esta vamos a pasar, qué sé yo, a esta. No son, ¿cierto? Rutas de navegación entre pantallas. Únicamente estamos hablando de contenidos. Por eso decíamos acá, sección 1 y tendrá el nombre, no sé cómo la denominen ustedes allí. Sección 2 y tendrá un nombre y luego acá 1.1, ¿cierto? Yo le coloqué el cuadrito, pero seguramente dentro del cuadrito ustedes colocan el tema o subtema, ¿cierto? Y luego miran qué relaciones significativas existen entre esos contenidos. No sé, podría incluso suceder que sea entre el 1 y el 3, pero de la misma unidad, ¿cierto? Muchas veces lo que va a suceder es que es entre el 1 y la unidad 2 o la unidad 2 y la unidad 3, pero ¿de qué contenido a qué contenido? ¿Listo? Pero no tiene nada que ver con la navegación entre pantallas, porque eso es otro tema, ¿cierto? Que lo veremos allí posteriormente. ¿Clarísimo? Profe, perdón. eh, en este apartado ya se mencionan bien los contenidos que van a tener, porque más atrás habíamos tenido un apartado donde solamente mencionábamos como, como el, como el título, como lo que se va a trabajar en sí, pero no se colocaban los temas. O, Aquí ya sí se colocan pues como los temas y subtemas. ojo Juan Pablo, porque eso ya se hizo. ¿Listo? En tópicos para el aprendizaje se enunciaron ya todos los temas. Decíamos allí, ojo, en el apartado que dice organización de los contenidos educativos, no hay que cometer el error de colocar allí los temas. Decíamos, se indica es si se va a organizar por unidades, módulos, secciones, bloques, lo que ustedes quieran, de pronto indican o argumentan allí el por qué así, y que se hablaba de una estructura, si se quiere, de cómo se maneja o se plantea, ¿cierto? Cada unidad, sección, módulo, como ustedes lo denominen, y decíamos, tendrá la siguiente estructura. Contenido, video de presentación, foro, encuentro sincrónico y evaluación, supongamos, pero allí no van temas. Luego decíamos, en tópicos para el aprendizaje, que es el apartado anterior a este del mapa conceptual, allí sí van los temas. Y decíamos además en el encuentro anterior, ojo que esto tiene que ser coherente, esto de tópicos para el aprendizaje, con ese apartado que acabé de mencionar nuevamente, en donde decía organización de los contenidos. Porque si allí en organización de los contenidos dijimos que es por unidades, pues aquí no podemos decir que es por secciones o por bloques o por no sé cómo. ¿Listo? Y si decíamos en organización de los contenidos es por unidades, pues aquí en tópicos tendremos que hablar de a continuación se presentan las distintas unidades temáticas que formarán parte del PMI. Unidad 1, 1.1, 1.2, 1.3, unidad 2, ta. Todos los tópicos o los temas van aquí. O sea que ya se mencionaron antes, Juan Pablo. Y en el mapa conceptual lo que hacemos es tomar cada uno de esos y estructurar tal cual como les mostré ahorita. En un mapa conceptual jerárquico, cada cuadrito que dibujé ahorita
son esos tópicos, unidad 1, unidad 2, unidad 3, subcontenidos 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2, 2.3. Igualito a esto que está acá, pero se plantea en un mapa conceptual los temas que están acá, ¿cierto? Aquí ya los plantean es en un mapa jerárquico, de tal manera que puedan establecer esas relaciones significativas claves. Pero ¿de dónde salen estos temas? Pues de lo que ya se expuso acá en el apartado anterior. ¿Listo? Que allá estarán enumerados, porque no necesitamos que sean en un mapa conceptual, ni en una tabla, ni en nada de nada, ¿cierto? Y aquí entonces se pasan ellos mismos, pero en una representación gráfica, mapa conceptual jerárquico, tal cual como se los exponía ahorita en ese esquema que hicimos. Y hacen o plantean las relaciones significativas que sean del caso. ¿Listo? Independientemente de cuántas salgan, pues digamos que ustedes son los que son expertos en el tema, pues podrán salir 3 o 5 o 7 o una sola o las que sean. ¿Listo? En ese orden de ideas, Juan, muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración. Ahí me quedó mucho más claro, Juan. listo. Entonces miren por ejemplo este acá, de este proyecto. Entonces el tema son culturas precolombinas. En teoría hay 3 unidades de aprendizaje, ¿cierto? Mayas, incas y aztecas, ¿cierto? Esto es lo que les digo que se convierten pues en el subtema para cada uno. Aquí no le colocaron origen, o sea, para los mayas 1.1 o unidad 1.1, ¿cierto? 1.2, 1.3, sino que dijeron pues igual cada civilización tiene los mismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos, pues digamos que ahí resumieron, ¿cierto? Resumieron y no le colocaron Maya, origen, ubicación, desarrollo social, avances tecnológicos, desarrollo cultural, impacto, vida actual, perdón. Incas, origen, ubicación, desarrollo social, sino que dijeron, no, pues los 7 ítems o 6 se van a desarrollar para cada una, pues no quisieron empezar a hacer todo ese manejo allí, ¿cierto? Enumerando 6 veces lo mismo. Digamos que se ahorraron eso. Bien. Luego hay una parte que se denomina gamificación, ¿cierto? Que eso sería allí, no sé, una unidad 4, yo supongo, ¿cierto? Porque aquí no resulta claro. Viene como de las unidades de aprendizaje, ¿cierto? O no sé si es que de Maya podríamos decir que si se enumera hasta 1.6, 1.7 sería gamificación, 2.7 en Incas sería gamificación, 3.7 en Azteca sería gamificación y luego de cada uno sale esto, ¿cierto? Todos esos temas. ¿Listo? Ahí resulta un tanto, digamos que no tan claro, ¿cierto? El mapa conceptual. Y lo que no quiero es que aparezca esto. Resultado de rúbricas, puntajes, foro, encuentro sincrónico, guía de aprendizaje. No, porque esos no son temas. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. En este otro, bueno, en este sí toca revisar porque en este sí no me acuerdo cómo está. Pero miremos a ver cómo... Ah, en este ya se los había mostrado, creo. No, no estoy seguro. En una sesión anterior. Aquí dice que ese es el tema, ¿cierto? Central. Digamos que esto, supongamos, porque no sé cómo lo denominaron allí más arriba, no me acuerdo, que esto sea unidad 1 o bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4. De este bloque 1 sale un tema que se llama pensamiento sistémico, de este sale otro tema, ¿cierto? Y resulta que de estos dos subtemas es que surge esto del pensamiento crítico. ¿Listo? Luego está aquí esto de interpretativo, que sería una unidad 3, unidad 4, ¿cierto? Y de la unidad 3 y 4 sale esto, de lectura crítica. ¿Listo? Pero lo cierto es qué relaciones significativas claves existen. Pareciera que el pensamiento sistémico
se une con el deductivo, con el crítico y con este inductivo. O sea que hay una relación significativa clave entre esos cuatro. ¿Listo? Específicamente sobre ellos. Miremos acá. Ah, no, mentiras. Miremos otro. El otro está aquí. Que este, si no mal recuerdo, es bastante amplio ese mapa conceptual. Sí. Miren, entonces, ellos dicen aquí, tema general este, ¿cierto? Unidad 1, unidad 2, 3 y 4 se llaman así. Pues me parece que esto sobra. Dentro del rectángulo le podrían haber colocado unidad 2, innovación y creatividad. Pues para no hacer esto, ¿no? Luego de cada unidad, ¿cierto? Miren, esto es lo que yo no quiero que pase, porque no se trata de eso. En la unidad 1, 2, 3 y 4 quiere decir que cada una está compuesta por un foro, competencias, contenidos. No, es que eso no es lo que se pide en el mapa conceptual. Lo que se pide es los contenidos, los que están en el apartado anterior en tópicos. Si allá en tópicos dice que hay 4 unidades, bueno, pero ¿cuáles fueron los temas que se especificaron para la unidad 1, para la 2, para la 3, para la 4? Y luego de mostrarlos allí, ¿cierto? Empezamos a hacer las relaciones significativas, ¿cierto? Esto se puede utilizar acá, ¿esto qué es? Ah, no. Digamos, no, pero no está activo. Es que este está protegido con contraseña, este documento. Se empiezan a hacer las relaciones significativas clave. Es eso. Entonces, lo que les decía, si el 2.1, la unidad el contenido de la unidad 2.1 se relaciona directamente por lo que ustedes quieran, ¿cierto? Con el 3.2, pues establecen la relación con la flechita. Es establecer eso, no es más. ¿Listo? No es otra cosa. Una pregunta ahí con respecto a la graficación. ¿Hay algún tipo de, o sea, hay alguna regla específica para crear esa relación? O sea, que la línea sea punteada, sea interlineada o algo así como para diferenciarla de la jerarquización de las unidades o de los módulos como nosotros lo teníamos estructurado. Básicamente lo que se pretende es que, por ejemplo, aquí uno dice unidad 1, 2, 3, ¿cierto? Y sale el 1.1, 1.2, 1.3 con este tipo de línea, unido. O sea, aquí, digamos, esta vertical. Este sería 1.1, 1.2, 1.3. Línea continua normal. Pero las relaciones significativas clave, ¿cierto? Sí necesitamos establecerla con línea y cabeza de flecha. ¿Listo? Porque si no, entonces si queda como una línea más, espérenme, aquí yo pongo este documento, si queda como una línea más así, pues uno dice, ah, bueno, lo que pasa es que se une, ¿cierto? Horizontalmente la unidad 2 con la unidad 3. Se unen. Y uno dice, pero ¿cuál es el sentido? No, es que hay una relación significativa clave, la flecha, ¿cierto? Eso es lo que nos permite identificar que esto que es de la unidad 1, no sé, el contenido 1.3 con este que es de la unidad 2, que es el 2.5, si yo hago esto, es lo que me está indicando que ahí existe una relación significativa clave entre esos dos conceptos o temas. ¿Por qué? Eso solamente lo saben allí ustedes como expertos, pero es lo que hay que hacer. Y de pronto alguien diga, bueno, ¿qué sentido tiene hacer eso? Igual si yo establezco 2 o 3 o 4 o 5, pues si igual el profe no conoce eso, pues da lo mismo. O si establecemos una sola, ¿listo? No da lo mismo, ¿listo? Porque es que resulta que cuando ustedes estén allá en el siguiente módulo desarrollando ya su producto, ¿bien? Uno mira ese mapa conceptual. Y entonces si ustedes dijeron que había esa relación significativa, uno va y mira en el contenido, ¿cierto? 1.2, venga, y de ahí, ¿por dónde me voy al 2.3? Porque allá el mapa conceptual dice que hay una relación significativa clave. Entonces debe haber algún botón o un texto con un subrayado que si yo le doy clic, me lleva hasta
¿cierto? El contenido de la unidad 2.3 o ese tema. Ah, y ahí decía que el 2.4, entonces seguramente voy al tema 2.4 y ahí el mapa conceptual me indica que se unía, porque había una relación significativa clave, con el 3.2. Entonces seguramente yo le doy clic a un texto ahí en el 2.3 y me lleva a ese contenido, salta, ¿cierto? Abre la pantalla y me muestra lo que tenga que mostrarme, ¿cierto? Profundidad o profundización sobre ese término, sobre ese concepto, o un video sobre ese concepto, o lo que corresponda. ¿Listo? De eso es de lo que se trata este mapa conceptual, de mostrar esas sinergias entre contenidos, esas dependencias o esos complementos entre contenidos. ¿Listo? Es básicamente eso. Resulta que en este mapa conceptual, además de hacer lo que ya indicamos, también necesitamos especificar otra cosa. ¿Listo? Se trata de algo que se llaman los tipos de navegación. ¿Listo? Los tipos de navegación aquí apenas están expuestos, ni siquiera están de pronto allí explicados ni nada. ¿Listo? Entonces yo se los voy a explicar con otro documento. ¿Listo? Que es también de diseño de productos multimedia y que básicamente, miren, es bastante extenso, es de 170 páginas. En la página 148 empieza el tema de multimedia. Esto es de Carlos Asinsten, un diseñador e ingeniero multimedia, que es bastante bueno y tiene una metodología también bastante interesante al respecto de cómo se diseñan productos multimedia. Los voy a llevar aquí a lo siguiente. Si tuviéramos un poquito más de tiempo, lo dejo para que ustedes lo exploren después. Al revisar este mapa conceptual, ¿cierto? De lo que es la estructura de un multimedia, se darían cuenta de que es muy, muy semejante al paso a paso metodológico que estamos llevando a cabo. Muy semejante. Por ahí lo único que tiene, digamos que se convierte en un plus y que es bastante bueno, es esto que se denomina tema o argumento, que Asinsten adiciona a ese paso a paso metodológico y que es obviamente bastante bueno, que en el de nosotros pues no existe ese paso particular. Lo demás es exactamente el mismo. Lo que pasa es que de pronto dejan un paso arriba, un paso abajo. Eso siempre va a pasar de una metodología a otra en cualquier área del conocimiento. ¿Listo? En donde dos estructuras metodológicas que le apuntan al mismo objetivo pueden eventualmente ser muy parecidas, tener muchos elementos en común, pero de pronto uno se trata en el apartado 2, el otro se trata en el apartado 3 y así sucesivamente, para la final se diferenciarán por uno o dos detalles, ¿cierto? Aquí el detalle es el tema o argumento, ¿listo? Que hace referencia al cómo se puede llegar a implementar, ¿cierto? Un tema que sirva como pretexto para darle diseño al multimedia. Entonces, si digamos el multimedia es o está relacionado con un curso de fotografía, por ejemplo, de fotografía, eh, digamos que para quienes estudian diseño o para cualquier persona, dirigido simplemente para cualquier persona que quiera aprender a tomar fotografía de manera, digamos, profesional. Entonces, ¿cómo hacemos para diseñar todas esas pantallas del PMI? ¿Cierto? Para que eso se vea realmente interesante. Entonces él propone que exista el tema o argumento, que quiere decir que podemos tratar de mirar qué elementos forman parte de lo que es un curso de fotografía para recurrir a ellos, ¿cierto? Y no simplemente empezar a decir, bueno, pintemos esta pantalla o démosle aplicación de color verde y le hacemos un dibujito por acá y entonces ese rectángulo lo colocamos azul y bueno, en fin, empezar a mirar cómo hacemos que se vea agradable y estético el producto, ¿cierto? En este caso el PMI. Entonces él, bajo esa posibilidad,
del tema o argumento, diría, bueno, si es un curso de fotografía, ¿qué elementos son recurrentes? Entonces podríamos decir, existe la cámara fotográfica, con eso podemos empezar a ambientar. De la cámara fotográfica análoga, si ustedes de pronto la conocieron o la conocen, lo digo porque hoy todo el mundo pues manejamos un smartphone, ¿cierto? Los que tenemos que ver con fotografía profesional y todo eso, pues sí tenemos de todas maneras una cámara análoga. Y resulta que cuando uno obtura u oprime el botoncito, ¿cierto? Que da la orden de tomar la fotografía, en el lente de la cámara, ¿cierto? Por allá hay algo que sucede que abre y cierra una cortinilla que se denomina un diafragma, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, entonces tomemos como el diafragma eso que abre y cierra, ¿cierto? Por ejemplo, para la interfaz de usuario inicial o la primera pantalla. Y en lugar de colocar una cámara, diafragma, cámara. Entonces es esto a lo que me refiero, ¿cierto? Que abre y cierra. Miren aquí las diferentes aperturas. Entonces, en vez de colocar una cámara así en la primera pantalla, PMI, curso de fotografía, ¿cierto? O producto multimedia interactivo, curso de fotografía o curso de fotografía multimedia, no sé. Entonces, en lugar de que aparezca una cámara, que sería lo más obvio como recurso, más bien entonces un diafragma. Y resulta que está así cerradito, ¿cierto? Y por aquí encontramos un botón que dice inicio. Entonces le da el usuario, quien interactúa con el multimedia, le da clic en inicio y este diafragma, ¡pum!, se abre, ¿cierto? Y queda así todo blanco. Y entonces le dice bienvenido. Veamos el siguiente video. Pero una cosa así gigante en la pantalla, sería supremamente interesante empezar así y no con una pantalla pintada de verde, con una camarita encima de una fotografía que de pronto se bajó de internet y como que se ilustra así. Son otras opciones. Igual se puede hacer un buen diseño con eso, ¿no? Pero es mirar qué recursos podemos utilizar para diseñar. Que se utilizaba un negativo, una película, ¿cierto? Que se mandaba a revelar, o que hoy igual se sigue haciendo, en un laboratorio, ¿cierto? Entonces el negativo me va a servir para colocar una serie de fotos. Entonces en cada negativo, en cada pedacito de la película, coloco una foto y si yo le doy clic, me lleva a un tema diferente o una unidad diferente del curso de fotografía multimedia. Entonces lo que hacemos es tomar ciertos recursos de lo que es el tema, ¿cierto? Siendo muy observadores y con esos elementos empezamos a buscar pretexto para diseñar todo el producto. ¿Listo? Pero bueno, ahí ese fue un paréntesis como para explicar eso, pero centrándonos realmente en el tema de los tipos de navegación. Entonces vamos allí. ¿Listo? Dice así. Allá en la cartilla ya hablamos de lo que hay que hacer con el mapa conceptual, pero decíamos hay que especificar el tipo de navegación. El tipo de navegación tiene que ser coherente, ¿cierto? Con con el enfoque pedagógico que ustedes hayan seleccionado. Si escogieron constructivista, pues el mapa, perdón, el tipo de navegación que seleccionen aquí debería ser de carácter constructivista. Si escogieron conductista, pues debería ser un tipo de navegación relacionado con el conductismo. Si escogieron conductismo y constructivismo, pues el mapa de navegación debe ser uno que contemple esos dos enfoques pedagógicos, ¿cierto? O esas teorías pedagógicas. Por eso es que vamos a explicar aquí cada uno de estos. Lineal simple, ¿cierto? Vamos aquí al documento. Aquí lo denominan lineal. Ya ahorita vamos a indicar por qué en el otro lado es lineal simple. Aquí se llama lineal. Aquí, ¿cierto? Vamos a hablar de pantallas, ¿cierto? No es que vamos a hacer una estructura de estas allá, ¿cierto? En ese apartado de mapa conceptual. Debajo del mapa conceptual, el tipo de navegación es un texto, un párrafo no más. El tipo de navegación propuesto para
el actual producto multimedia será de tipo lineal y ustedes argumentan el por qué. Porque es que este es conductista y de acuerdo a la metodología de enseñanza, entonces esto, lo otro, en fin, argumentan. Y ya, eso es todo. Pero no vamos a hacer nada de esto de pantallas. ¿Listo? Esto es para explicar cómo funciona cada tipo de navegación. En este lineal, ¿cierto? Vamos a suponer aquí pantalla A, es decir, imaginen su producto multimedia, ¿cierto? Que la primera pantalla tendrá algunos diseños, contenidos, fotografía, video, pero lo cierto es que desde ahí, desde esa pantalla que está viendo la persona que interactúa, ¿cierto? Solamente se puede ir a la pantalla B. ¿Listo? Por ejemplo, en la pantalla A hay una descripción de lo que es el curso, hay un video introductorio de presentación, en fin, y luego hay un botón. ¿Ese botón a dónde lleva? Supongamos, a la unidad 1. ¿Listo? Entonces se va el estudiante, ¿cierto? O allí la persona en la empresa, a la pantalla B, a la unidad 1. Aquí habrán unos contenidos, ¿cierto? Y habrá un botón que lo lleva a la pantalla C. Pero no existen otras posibilidades. Solamente se da allí una ruta, ¿cierto? No hay ni dos, ni tres, ni cuatro posibilidades. Solamente existe un camino y es seguir esa ruta. Cuando uno ve estas flechas, uno tiene absoluta claridad de que para ir a B, ¿cierto? Tiene que venir de A, no de C. No de la D, tampoco de la E. Viene, si uno quiere llegar a B o el estudiante que interactúa, tiene que venir desde A. Y ya. Y de hecho en A solamente existe un botón que lo lleva a B. ¿Listo? Hablando de contenidos, ¿no? Luego de B habrá un botón que me lleva a C. Y así sucesivamente. Pero no se le da la posibilidad al estudiante de que de A vaya a C. ¿Sí es claro? Tampoco a D, tampoco a E. Esa es la ruta, ese es el único camino y por eso este tipo de navegación es conductista. ¿Listo? En ese orden de ideas, ¿cierto? Si ustedes tienen algo de conductismo allí o que es conductista su proyecto, pues ese sería el tipo de navegación a escoger. Luego está, ¿cierto? De acuerdo aquí a la cartilla, estructura lineal ramificada, pero aquí se denomina en árbol. También la van a encontrar como jerárquica, ¿cierto? O arbórica o ramificada. Todas esas cuatro terminaciones son exactamente lo mismo. En árbol, jerárquica, ramificada, arbórica, ¿cierto? Es el mismo tipo de navegación. Todo depende del texto. Lo cierto es que esta, miren, pantalla A, y el estudiante tiene la posibilidad de, ¿cierto? Ir a B1, ir a B2, ir a B3. Supongamos que esto sea unidad, ¿cierto? Unidad B o sección B, ¿cierto? Entonces él puede ir a cualquier parte, ¿cierto? A cualquier parte de la sección B, o unidad B, o bloque, o lo que sea. ¿Listo? Puede ir a B1, o puede ir a B2, o puede ir a B3. Pero también si quiere, puede ir a B2 y luego B3 y saltarse B1. ¿Listo? Por ejemplo, es un estudiante que ya conoce el tema. No le interesa la parte introductoria, ¿cierto? La conoce bien o la conoce muy bien. Le interesa ir a la profundización, por ejemplo, un estudio de caso sobre el tema, y luego irse al ejercicio o a la tarea que hay que desarrollar, ¿cierto? En fin. O si quiere se salta a B, ¿cierto? Para ver cómo es el taller, porque resulta que los contenidos básicos y la profundización ya la conoce, ¿cierto? Entonces de pronto salta el ejercicio de una vez. Lo cierto es que tiene la posibilidad de interactuar por diferentes rutas, ¿cierto? Quiere decir que establece de todas maneras su propia ruta
de aprendizaje, ¿cierto? Y se sigue viendo acá. De B1 puede saltar a C1, ¿cierto? Cuando está en B3 puede saltar a C3 o a C3B. ¿Listo? O sea que sigue direccionándose, digamos que a su propio ritmo de aprendizaje si se quiere, pero también con su propia ruta metodológica, ¿no? Yo no quiero ver teoría, quiero ver práctica, luego teoría, en fin. O sea que ¿cierto? Es muy constructivista, ¿cierto? Le damos la oportunidad al estudiante de todo lo que ya dijimos antes. En relación con la cartilla, ¿cierto? Él es el ramificado. Lo que pasa es que lineal simple y lineal ramificado quiere decir lo siguiente. Resulta que si, por ejemplo, acá, ¿cierto? Está no sé, digamos que están todas estas pantallas, de la A a la B, la B a la C, la C a la D, pero de pronto pasa, ¿cierto? Que de la surgen dos flechas y se puede ir a la F y a la G, a cualquiera de las dos, ¿cierto? Entonces ahí ya empieza a ser, ¿cierto? Lineal ramificado. ¿Listo? Lineal ramificado. Este es solamente ramificado. Es este que estamos planteando aquí como ejemplo, ¿cierto? En donde de E salen dos flechas, o tres, o las que sean. Dice, se pasó del conductivismo al constructivismo. O sea que sería como un lineal, ¿cierto? Ramificado. Y de pronto solamente hay esas dos ramificaciones, esos dos caminos. Y de la G, ¿cierto? Únicamente hay la opción de pasar a la H y de la H a la I y se volvió otra vez conductista. ¿Listo? Eso perfectamente puede llegar a pasar. Por eso es que digamos que aquí se hace esa diferenciación, ¿no? De lineal simple, ¿cierto? El que habíamos dicho, el primerito, o sea, lineal o lineal simple, da lo mismo, o lineal ramificado, que sería como unir estos dos, ¿cierto? En una sección, y puede que eso no vuelva a pasar y se vuelve conductista. Y ya. ¿Listo? Bien. Luego entonces viene el mixto. ¿Listo? Navega linealmente y donde es necesario se utiliza una estructura de árbol, perdón, y es el más utilizado. Entonces, por ejemplo, acá comienza como arbórico y luego se vuelve lineal conductista y luego se vuelve arbórico, ¿cierto? Y luego se vuelve lineal conductista y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, luego viene el de red, ¿cierto? Que aquí también está, bueno, aquí está el jerárquico y está el de red. Y hay otro. Aquí. Luego viene el de red, que es el más complejo de todos. Miren allí la maraña de conexiones, como Internet, hablando de los servidores, ¿cierto? Donde está la información, en donde de un computador se conecta a otro y así sucesivamente, entonces existe una maraña de conexiones. Este tipo de navegación en red se utiliza únicamente, de hecho ustedes seguramente no lo van a utilizar, creería, en la mayoría de los casos, porque es solamente para productos multimedia suficientemente amplios, robustos, ¿cierto? Con un contenido temático excesivamente amplio y obviamente por consecuencia lógica una gran cantidad de pantallas. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, un producto multimedia tipo Encarta, no sé si conocieron la enciclopedia, en algún momento la interactuaron, que es un producto que fácilmente puede durar 2, 3, 4 años haciéndose, porque es supremamente amplio. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, de la pantalla A, solamente con este texto, por ejemplo, pueden surgir dos o tres términos y se le da clic a uno y lo lleva a la pantalla E, ¿cierto? Se le da clic al otro y lo lleva a la pantalla I, que habla, yo no sé, por allá de otros temas, pero existe alguna relación y entonces se profundiza sobre el término. Y en otro término acá subrayado lo lleva a la pantalla M, ¿cierto? Y así sucesivamente.
¿cierto? Entonces existen demasiadas relaciones significativas clave entre conceptos. ¿Listo? Además de eso, pues, por supuesto, digamos que de una pantalla, además de esas relaciones conceptuales, pues también surgen otras cosas, ¿no? Como que clic y se va a la pantalla de, porque esa es una galería de imágenes, o es una galería de videos, o es algún tipo de objeto virtual de aprendizaje, en fin. Pero allí la interconectividad de pantallas es supremamente amplia. Es en red y pues allí se hablaría de fundamentalmente modelo pedagógico conectivista, porque puede conectar incluso su PMI con sitios web, con redes sociales, en fin, una cantidad de cosas, pues estamos hablando de algo ya gigante, ¿listo? Con mucha complejidad incluso. Por eso no les toqué el modelo conectivista al principio en el foro de semanas 1 y 2, porque este producto multimedia no le apunta en realidad a algo tan grande, tan complejo, pues por el término de tiempo, ¿no? Puede que sí algunos productos que son reales o algunos proyectos le apunten seguramente a que entre más avance el tiempo y como los van a continuar trabajando, pues termina siendo gigante y eventualmente sí llegue a ser un modelo tipo perdón, un modelo de navegación tipo red conectivista. Pero en la gran mayoría de los casos, si no todos, a lo máximo que llegamos es al constructivismo, pero no al conectivismo. ¿Listo? Eh, de eso trata entonces esta partecita del mapa conceptual, ¿cierto? En donde algunas personas lo colocan aquí al principio, ¿cierto? De este apartado. Para el presente producto multimedia, el tipo de navegación que se propone es tal por estas razones, ¿cierto? Y se hablará seguramente del conductismo, constructivismo o lo que corresponda. Y luego si presentan su mapa conceptual con las relaciones significativas clave, en fin, a veces lo hacen al revés, es indiferente. Lo importante es que estén esos dos elementos o esas partes constitutivas allí. ¿Preguntas, dudas, inquietudes acerca de este apartado? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a pasar al guión informático. ¿Listo? Que es lo último que revisaríamos el día de hoy y que es precisamente hasta donde llega su documento. ¿Listo? En en esta entrega próxima. Que a ver, miramos de paso, que no tengo exactamente presente allí la fecha. Es para el 23 de febrero, ¿no? O sea, para, bueno, casi 8 días quedan todavía. Entonces, vamos acá. El guión informático. ¿Listo? Hasta ahí llegaría su primera parte del documento o esa primera entrega. Voy a abrir aquí el documento de todas maneras para que lo... Este no es. Así, sí es. Pero ya estaba abierto. Se me perdió, se me perdió. Aquí está. Fíjense que de acuerdo al correo que les envié, llegamos en esta primera entrega hasta acá. ¿Listo? La entrega de la próxima semana. Bien, entonces, el guión informático. ¿Qué es? Aquí sí vamos a hablar, ustedes lo tocarán allí en el párrafo introductorio, sobre lo que es la navegación por pantallas, ¿cierto? Que lo que pretende es poder hacer un acercamiento gráfico en relación al diseño de cada una de las pantallas de su PMI. ¿Listo? De todas, si hay planificadas, qué sé yo,
15, 20, 30 pantallas, pues allí se hará el acercamiento de diseño correspondiente para cada una de esas pantallas. ¿Listo? Ese guión, ¿cierto? Se subdivide en dos partes. Una parte que corresponde al diseño de la pantalla o el guión técnico, como lo denominamos ustedes lo vieron allí, en manejo de TIC para la gestión de medios, cuando hicieron un video allí y que hacían el guión, ¿cierto? Pues aquí el guión es relativamente similar. En la parte izquierda de la tabla o del guión está el diseño de la pantalla y en la parte derecha la descripción, ¿cierto? A partir de texto o descripción literaria de lo que es el contenido de esa pantalla. ¿Listo? En términos de audios, imágenes, videos, botones, todo lo que contenga esa pantalla. Entonces, este es un formato, ¿cierto? Hay otro formato que se propone acá, que es a partir de solo texto, pero nunca lo recomiendo y de hecho, porfa, no vamos a trabajar con él, vamos a trabajar únicamente con la primera propuesta, que es la que tiene los diseños de pantallas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que este guión eh, se convierte en un guión mentiroso, un guión poco planificado en muchas ocasiones. Porque allí entonces se menciona la pantalla, por ejemplo, primera pantalla, a partir de texto, y se empieza a describir lo que tiene o lo que se presupone va a tener esa pantalla. Y resulta que quien va a revisar, ¿cierto? En este caso, cuando yo les esté revisando el documento, pues a veces uno termina convencido de que esas son las pantallas, ¿cierto? Bajo todo el texto descriptivo allí. Y uno no percibe si faltan pantallas. Y la gran mayoría de las veces hay un montón de pantallas que no están planificadas, ¿cierto? Pero como uno no puede tanto como meterse pues allí en la cabeza de quienes están pensando el proyecto y saber, porque además no soy experto disciplinar pues en todas las áreas de conocimiento, entonces resulta muy complejo saber si faltan o no faltan, ¿cierto? Cosas allí. Y además, ¿cierto? ¿Qué tan bien planificadas podrán estar? ¿Cierto? Cuando de pronto por acá hay una descripción y dice, se van a necesitar 3 botones, ¿cierto? Y ni siquiera se dice para qué es cada uno de esos 3 botones. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, pero 3 botones para qué. ¿Listo? Y luego entonces en las demás pantallas uno no encuentra a veces las relaciones con las otras. Es muy complejo entenderlo y para quien lo hace es muy fácil, ¿cierto? Obviar cosas y dejar de planificar cosas. Y realmente el que se perjudica es quien está diseñando, no quien está leyendo. Porque resulta que si faltan muchas pantallas o si falta definir muchas cosas en cada una de esas pantallas, cuando pasen al siguiente módulo, entonces resulta que este trabajo que ya debería estar hecho y que debería indicarles, ¿cierto? Bajo esta estructura, a la pantalla 1 que hay que hacer, ya no hay que pensarla. Hay que irse al guión y hacer lo que dice en el guión. Ah, lleva este título, lleva un video que ya sabemos cuál es, lleva 3 fotografías que ya sabemos cuáles son, lleva un texto que ya sabemos cuál es. Entonces ya está todo planificado. Ah, hay 3 botones, uno que lleva esto, este a otro y este a este otro contenido. Todo está planificado. Es simplemente hacer. Bueno, yo digo simplemente porque suena muy coloquial allí, porque el hacer implica mucho tiempo, pero ya está planificado. Ya no es sentarse a pensar, venga, ¿qué hacemos con la primera pantalla? ¿Qué debería ir ahí? Y en la segunda, y en la tercera, y en las otras 20. No, ya eso está aquí en el guión. Entonces en el otro módulo, en el de aplicación, es guiarse, ¿cierto? A partir de este guión. Obviamente hay que mirar allí seguramente el mapa conceptual, ¿cierto?
Y más adelante, ahorita, bueno, ahorita no alcanzamos, pero si en el próximo encuentro hay que mirar el mapa de navegación, ¿cierto? Pero si eso ya está planificado, pues allá no llegamos a seguir planificando o a planificar de ceros. Por eso es que este resulta mucho más diciente efectivo, ¿cierto? Y permite evidenciar que realmente se planificó. Entonces, miren este guión. Listo, este incluso ustedes lo tienen porque yo se los envié este documento. Es una opción, ¿listo? Algunos documentos o algunos proyectos hacen de una vez diseños de pantallas ya casi que como van a quedar, ¿listo? Se aproximan mucho. Entonces, bueno, aquí va a haber un texto así y aquí van a ver como unas fotos y muestra este texto así y hay un botón de esta otra forma y en fin, ¿cierto? Entonces como que hacen ya casi que el diseño, ya finalizado, que es susceptible de modificaciones, por supuesto, pero hacen casi ya el diseño y de pronto en el diseño final este título esté centrado, pero ya está hecho. De pronto esta fotografía es más grande y no deja tanto espacio aquí rosado, ¿cierto? En fin, pero ya está todo casi que terminado y de pronto falten algunos retoques, en fin. Esa es una posibilidad de hacer un acercamiento de diseño casi como artes finales o diseños finales. ¿Listo? Eso pasa con cada pantalla. ¿Listo? Miren. De una vez le apuntaron acá estas chicas, fue a mostrar el diseño ya prácticamente, o los diseños de pantallas terminados. ¿Listo? Luego, luego, entonces vemos aquí la parte descriptiva. ¿Qué es el contenido? ¿Cierto? Entonces de pronto por allá dicen que el título es X, que el logotipo, que va a haber un banner con no sé qué cosas, que va a haber allí supongamos acá creo que dice una página o un texto, ¿cierto? Que en el pie de página va a existir allí una información, o sea, eso ya todo está planificado. En el lenguaje, entonces, ¿qué imágenes, audios, videos van a ver? ¿Cierto? Entonces dice aquí, recurso que ofrece la herramienta Weebly en su versión gratuita. Bueno, aquí esto no es realmente tan acertado. Realmente lo que se espera es que se diga, por ejemplo, esta imagen, ¿cierto? ¿Es propia o la descargan? ¿De dónde? De hecho, todas las imágenes que uno descarga de un banco de internet y todo eso, pues tienen un nombre o un número o algo que las identifica. Entonces, la imagen tal que se descargó de tal parte, son gratuitas, vamos a utilizar un banco de imágenes gratuitas, se puede clarificar allá. Entonces, la imagen 1, 3, 5 con estos nombres. Un audio que es este y está, por ejemplo, la URL del audio, el título del audio, o un video. Se va a utilizar un video, entonces aquí dice video título y la URL de donde se descargó, excepto que ustedes lo vayan a desarrollar, ¿no? El video o vayan a construir el audio, perdón. ¿Listo? Entonces todas esas características, todas esas descripciones, que si es un documento PDF, que si es una presentación PowerPoint, ¿cierto? Todo eso se debe escribir allí. Los formatos. No, que este es un video, pero es MP4, en fin. Todo eso absolutamente bien descrito. Si hay aquí tres botones, ¿cierto? Que ahorita vamos a ver otra forma de hacer el guión. Entonces, pues, ¿a dónde lleva cada botón? ¿Listo? Enumerándolos muy bien e indicando claramente hacia dónde direccionan. Esta es una forma de hacer el guión, ¿cierto? Con esos acercamientos de diseño ya casi como artes finales. Sin embargo, a ver este guión cómo está. Este también es así, como ya los diseños aproximados, ya bastante cercanos, ¿cierto? En fin, ese guión. El de este otro documento, no lo cerré. El 3. Lo cerré allí por accidente. Este creo que también hace diseños de pantalla.
Sí. También de una vez haces diseños. Bueno, aquí los colocaron al lado derecho, pero realmente debe ser al lado izquierdo. De hecho, aquí están él es uno de los diseñadores del proyecto, que también es diseñador web. Bueno, y hacen sus pantallas ya, ¿cierto? Con diseños muy aproximados, en fin. Y ellos incluso iban tan rápido que iban montando cosas ya en este módulo. En fin. Pero miremos otro proyecto. No sé si eventualmente sea este. No, es este. Ah, este es el que teníamos abierto, de hecho. Creo que estás en una corte anterior. Nancy o Natalia, creo que es uno de estos dos. Permítanme, yo miro que ese sí se me olvidó por completo haberlo dejado abierto para revisarlo. No, este no es el final. No, este también tiene contenidos, es directos, diseños ya muy aproximados. Este le pasa lo mismo. Es que casi todos le apuntan es a eso, pero al de diseño estructurales a manera de maquetación, no muchos. Miren, esto también es de diseños ya muy aproximados y hacen una descripción allí genial de cada pantalla. Este es muy bueno también. Todos los contenidos ya allí con pantallas muy elaboradas. Bueno, pero no encuentro este. ¿Será que es este? No creo. No encuentro el que es esquemático. De maquetación, perdón. Mm. Bueno, no lo encontré allí para mostrárselos. Entonces les voy a mostrar aquí cómo es que se hace así esquemático. Para que ustedes revisen cuál de las dos opciones les resulta, pues digamos que más viable para trabajar. Módulos. Caramba, no me las encontré.
Bueno, se las voy a mostrar de acá, que igual yo las descargué de aquí de internet. Les voy a mostrar acá maquetación, interfaz gráfica o editorial. Entonces, por ejemplo, miremos esta. ¿Listo? Aquí hay otras. Pronto podemos también mirar una más elaborada. Puede ser esta, por ejemplo. Pero no sé dónde estará en este vínculo. Se me volvió el 8 acá este. Algo extraño le pasa a mi mouse, perdón un segundo. Permítame lo desconecto a ver qué pasó. Ahora sí. Lo había perdido al mouse. Miremos esta imagen de aquí. Mírenla. Entonces, esta imagen de acá. Esto se denomina maquetación. Digamos que es una previsualización de lo que puede ser el diseño de una pantalla. ¿Listo? Entonces, como les decía, hay personas que prefieren de una vez tratar de diseñar, hay otros que hacen diseño de maquetación o esquemático. Entonces, esto es universal. ¿Listo? Como les voy a explicar, es universal. Entonces, supongan ustedes que esta es una pantalla, esta que está acá. ¿Listo? De su PMI. Y ustedes dicen, vamos a colocar una imagen grande, enorme, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se representa una imagen en maquetación, en diseño de maquetación? Así, un rectángulo con la misma proporción de una fotografía, por ejemplo, en este caso vertical, también puede que pase que sea horizontal, ¿cierto? Y le colocamos una X de lado a lado. Eso quiere decir, para quienes manejan el lenguaje gráfico de maquetación, una fotografía. O sea que si ustedes hacen esto y otra persona va a revisar el guión, si sabe de maquetación, dice, ah, sin que ustedes digan allí, ni le escriban encima foto, ni que esta sea una foto literalmente, entonces se hablaría, ah, aquí van a colocar una foto de este tamaño. ¿Listo? El texto, ¿cierto? Se representa por líneas. Aquí, por ejemplo, están muy separadas y de hecho es a 3 columnas. Pero si uno quiere que sea o se represente a una columna, pues simplemente una columna. Si uno dice, ah, es que va a ser un texto como a 2 columnas, como en una revista, ¿cierto? 2 columnas de texto, pues hacemos 2. Si simplemente es a 3 columnas, pues 3 columnas, así sucesivamente. Pero con líneas no tan separadas, sino más pegaditas. Si es un título, como no podemos hacer una sola línea, porque pareciera ser que es efectivamente una línea, un elemento de diseño, entonces lo que hacemos es un rectángulo. ¿Listo? Un rectángulo, ¿cierto? Pero esto aquí está mal, no se le coloca título. Uno hace un rectángulo y por dentro hace una línea. ¿Listo? Entonces, aquí, voy a hacerlo acá. Uno hace un rectángulo y por dentro coloca una línea. Y eso es un título.
Si el rectángulo está solo, vamos a suponer acá, y no tiene nada por dentro, uno asume que ese es un elemento de diseño, es decir, un rectángulo, que va a ser verde, azul, naranja, no sabemos, pero al fin y al cabo es un rectángulo. Pero si lleva esta línea aquí adentro, quiere decir que es un título. ¿Clarísimo? Entonces, yo por ejemplo aquí podría decir, bueno, aquí va una foto, pero acá, esto que debería ser título, que debería ser una linecita aquí por dentro, ¿cierto? Así como este que hicimos aquí, que está bien, rectángulo y linecita. Y yo diría, no, pero pues aquí arriba debería tener algo más de diseño. Entonces, aquí arriba debe ir un rectángulo, ¿cierto? Ahí por lo que tengo el pincel muy grueso, se ve así, ¿no? Pero pues el rectángulo bien hecho, digamos, sería así. El rectángulo vacío, arriba del rectángulo del título. Entonces uno dice, ah, ahí van a colocar un rectángulo verde, naranja, amarillo, azul, no sabemos, pero ya ese diseño está como planificado. Listo, ya está como evolucionando. No, que yo lo que quiero es hacer como un medio círculo acá, ¿cierto? Y entonces cuando se hace ese medio círculo, ¿cierto? Y por acá se hace el resto. Si está vacío, es un medio círculo. Rojo, verde, azul, no sabemos, pero va a ser un elemento de diseño. ¿Y por qué se hace eso? Porque de pronto el texto que va a ir al lado va a ir así, unas lineecitas de texto, así como estas, ¿cierto? Que están acá. Entonces van a ir las líneas de texto así. Ok, pues ese es el diseño, pues así está pensado. Aquí, por ejemplo, un rectángulo y lleva un pequeño triangulito, lo voy a hacer más grande acá, un pequeño triangulito aquí, ¿cierto? Pero eso va dentro de un rectángulo. Eso quiere decir video. ¿Listo? Un pequeño triangulito en el centro, video. Bien. Pero ¿de qué será el video? Pues de eso se trata. Perdón que me pase aquí al PDF otra vez. Que no me quiere pasar al PDF. Soltar esta herramienta acá. Ahora sí. Que de eso se trata esto, ¿no? La parte de descripción. No sabemos de qué es el video, pues aquí dirá video titulado tal, URL, ¿cierto? Porque seguramente se descargue de allí. Eh, y ahí se hará como tal la descripción correspondiente y aquí se dirá que es MP4 o es un AVI, ¿cierto? Así sucesivamente. Lo cierto es que así se manejaría la representación esquemática de imagen, de texto, de un rectángulo con una línea es un título, de lo de video. Si es un botón, hacemos el rectángulo y le colocamos adentro botón o le podemos colocar B1 si hay más, ¿no? Entonces al otro botón B2, al otro botón B3, ¿cierto? El botoncito ahí sería esto. Botón 1. ¿Cierto? B1 o botón 1. Y luego, en la parte descriptiva, diríamos allí, botón 1 es para esto, botón 2 va para tal parte, botón 3 va para tal parte. ¿Listo? Y esa es la forma de hacerlo también de forma esquemática. ¿Listo? Eso es todo. Las imágenes no necesariamente tienen que ser rectángulos proporcional a lo que es el formato de una foto, porque también puede haber, por ejemplo, una fotografía o una parte de una fotografía, un parcial, ¿cierto? Digamos que aquí está esta pantalla y aquí hay como ese documento, no sé, y de pronto uno dice, bueno, pero yo quisiera hacer acá un fragmento de foto. Ahí le dibujé la X adentro. Pero no es una foto como tal completa, sino una parte, ¿cierto? O yo quiero hacer algo, eh, por ejemplo, acá, un fragmento así de foto,
y le coloco la X adentro, pero es así alargado, como los que ve a veces uno en revista. No es una foto completa, sino un parcial de una fotografía. Y como les decía, esto sin color, sin una línea por dentro, es un rectángulo. ¿Listo? O si es un medio círculo, o es algún elemento así, o si hay una línea, ¿cierto? Porque uno puede decir, vea, aquí voy a dibujar una línea, ¿cierto? Y debajo de la línea le voy a dibujar aquí unos cuadritos, ¿cierto? Que me parece que eso es buen diseño, y después miraremos si son todos los cuadritos azules o son uno azul, uno verde y uno naranja, en fin, esos serían elementos de diseño. Entonces podemos maquetar las pantallas de esa forma. Y de eso trata el guión. ¿Listo? Allí pueden ver los distintos guiones que hay en los documentos. Como les digo, puede ser así o puede ser maquetado. Lo importante es que esté muy bien planificado, con las descripciones muy bien hechas, ¿cierto? Muy próximas, que se vea toda una planificación allí. Es un trabajo dispendioso, sí, es dispendioso, y dependiendo del número de pantallas y todo eso, bien, pero pues es lo que les permite planificar y adelantar una gran cantidad de trabajo para el próximo módulo. Si esto ya está 1A, pues ya eh, planificaron una gran cantidad, y cuando vayan a diseñar es ir al guión y empezar a construir. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes acerca del guión. No, profe, pues yo creo que ya haciéndolo es que salen Sí, más claro. inquietudes. Sí, y más inquietudes que ustedes mismos se van a autorresolver. Por ejemplo, venga, si ustedes, yo les doy un consejo, y es: tomen como referencia o punto de partida sus tópicos, pero fundamentalmente el mapa conceptual. Ah, mire, aquí dice que unidad 1, 2, 3, que vienen de una página principal o una pantalla principal, que de aquí salen yo no sé cuántos contenidos, de aquí tantos, desde ahí, para que no se les pasen pantallas. Desde ahí empiezan a estructurar pantallas. Habrá que tener en cuenta, por supuesto, que hay unas que son de contenidos, pero habrán otras que no se les pueden olvidar y que no están en el mapa conceptual o no deberían estar. Y es que, por ejemplo, venga, y la de la unidad 1, el taller evaluativo. ¿Y cómo va a hacer eso? No sé si de pronto tiene un video y tiene una lectura y luego viene un cuestionario. ¿Cómo es el diseño de esa pantalla? Hay otra pantalla que es, por ejemplo, la de, supongamos que tienen encuentros sincrónicos. Bueno, ¿y cómo va a ser esa pantalla? Hay otra pantalla que puede ser allí de un taller. En cada unidad va a haber un taller. Sí, pero ¿cómo es el diseño de esa pantalla de taller? Y ahí viene otra cosa, ya que me acordé del tema. No se trata de coger y diseñar una pantalla, ¿cierto? Ojo con eso. Esta primera, genial, porque es la primera pantalla del multimedia. La diseñan espectacular. Y luego la de unidad 1, 2, 3 y 4, el mismo diseño, replicado 4 veces, y solamente cambia el texto, que dice unidad 1, 2, 3, 4. ¿Listo? No se trata de eso, porque si no su producto multimedia se convierte en algo absolutamente monótono, y el estudiante, vamos a suponer que entra a la unidad, ve la pantalla principal, cautivado, ¿cierto? Impactado con ese multimedia, con ese diseño genial. Y cuando pasa eso, uno como individuo, ¿cierto? Como estudiante, dice, yo quiero más. Va a la unidad 1 con todo el deseo de ver algo espectacular igual que antes, y efectivamente, supongamos que sigue bien el producto. Unidad 1, mallas. Espectacular la foto con video, el diseño de fondo, el texto. No, una cosa espectacular. Entonces siguen cautivando. ¿Qué espera el personaje? Que lo sigan cautivando. Entonces, para seguir interactuando con el producto y todo eso.
Entonces resulta que se va al contenido 1.1. Y resulta que es la misma pantalla de lo que es la presentación de la unidad, pero simplemente le cambiaron el texto. Hasta de pronto la misma foto, todo el mismo diseño. Inmediatamente hacia abajo la motivación y el ver cosas diferentes e interesantes en términos de diseño, de impacto. Entonces, supongamos que sea bien hecho, entonces pasa de la presentación al contenido 1, viene una pantalla genial, distinta, ¿cierto? Quiere decir que ya llevaríamos tres pantallas diferentes. La primera, ¿cierto? La de entrada, luego la de la unidad 1 y luego la de un subcontenido, un 1.1. Van tres pantallas diferentes. Tampoco podemos pretender que para las otras unidades también, por ejemplo, unidad 2 sí debería ser un diseño distinto. La foto, todo, porque es que ya no son los mayas, son los incas. Pero de pronto también con un diseño diferente. No es igualito y le cambio la foto y la pongo, le cambio el texto y pongo otro y es la misma estructura y todo. No, un diseño diferente. Entonces, ojo con esto, que puede ser como la pauta, ¿cierto? Intermedia, para que no todos sean pantallas diferentes, porque sería demasiado trabajo, pero tampoco que eso se vuelva una plantilla para todo y sea absolutamente monótono. Entonces, primera pantalla, ¿cierto? Segunda, supongamos que son estas tres unidades, esta y esta, distintas, ¿cierto? Luego viene contenido unidad 1.1, ese contenido, ¿cierto? Pantalla distinta, pero puede ser plantilla para el 2.1 y el 3.1. ¿Me explico? Sería plantilla. Luego, el 1.2 puede que sea igualita al 1.1 porque son contenidos. Digamos que se guarde la misma estructura. Pero cuando se llega al, supongamos, evaluación o un taller, ¿listo? Entonces tiene un diseño distinto a lo de los contenidos porque es un taller, ya no son contenidos. Y ese mismo diseño, el mismo para la unidad 2, el mismo para la unidad 3. ¿Listo? Como que por categorías cambiamos la plantilla. ¿Listo? Y puede que incluso el taller sea la misma estructura, pero de pronto en la unidad 2 le cambiamos la fotico, en la unidad 3 le cambiamos la foto y le cambiamos el color de fondo, pero de resto es el mismo diseño. Botones, el texto está acá y la foto acá, todo es igualito, pero hacemos ciertos cambios. Pero al fin y al cabo nos basamos en esa plantilla. ¿Listo? Lo que no es viable es que todo sea como la misma plantilla o dos plantillas. ¿Listo? Cuando hay 3, 4 plantillas, 5 tal vez, y a partir de ahí manejamos todos los contenidos, pues eso ya empieza a ser completamente diferente. Ahí les dejo ese tipcito también. Bueno, entonces, no siendo más por el día de hoy, muchas gracias allí por su compañía, por su tiempo. Muchos éxitos allí con su documento, con su proyecto, que les rinda bastante. Y nada, seguimos en contacto. Juan, una pregunta. Cuéntame. De pronto, si nos puedes referenciar sobre las normas APA, ¿en dónde podríamos referenciarnos para cumplir las normas para el proyecto? No, tú te descargas Normas APA. Te descargas el documento que dice Normas APA y ahí te explica paso a paso cómo se aplican las normas. Es supremamente sencillo. Eh, ¿Tienen 6 o 7? ¿Qué versión tienen? ¿O no las han descargado todavía? Si ustedes quieren, yo les envío... Espérame un segundo. Miren, esto es del Poli, ¿no? Aquí está todo el tema de cómo aplicar todo, mejor dicho. Listo, desde la portada, desde márgenes y títulos y todo ese tema, ¿cierto?
todo depende de la que tengan. Lo ideal sería trabajar con APA 7, ya que digamos pues es como, es de hecho la última versión y ya casi que todo el mundo se está rigiendo por 7. Ya por la versión 6 digamos que se está dejando de lado, ¿no? Y aquí pues tiene todas las indicaciones del caso, de cómo se hacen citaciones, lo que les decía hace un momento del documento al respecto de márgenes, tipografía, tamaño, todo ese tema. Creo que nos puedes por favor compartir ese archivo de pronto, ¿eres tan amable? Sí, claro que sí. Yo se los envío entonces por correo, ¿listo? Si no se los he enviado mañana en la mañana, cualquiera, porfa, que me envíe un correíto y yo les envío el documento, ¿listo? Profe, muchas gracias. Profe, No, con gusto. compañeros, Dime. qué pena. No, es que hay de todas maneras un Word así no. El trabajar las normas APA a veces se hace muy complejo. Y es cierto que como salen tantas versiones, pero a veces, por ejemplo, para las referencias, el documento de Word, perdón, cuando uno está trabajando en Word, cuando uno se va a la pestaña de referencias, puede, puede ayudarte un poco en cómo insertar la tabla de referencias o la bibliografía, incluso ir construyendo las mismas referencias al pie del texto si uno cita algo, ya sea parafraseado o citado textual, pero que a veces ayuda, si hay que corregir algunas cosas, si hay que tener presente eh, lo que tiene que ver con la paginación, la margen, la portada, la letra, pero en el Word cuando uno le da referencias ayuda mucho porque le va organizando a uno la lista de referencias como se debe citar, porque eso en algunas versiones de APA no ha cambiado mucho, pero como se debe citar y también pues como con las características en cuanto al orden, punto y coma y demás, que a veces en eso las APA se ponen tan cansonas. Sí, eso es verdad. Incluso si ustedes quieren, yo les mando este normas APA 7. La verdad yo no lo he explorado mucho porque pues digamos que en la medida en la que uno escribe, pues uno ya se tiene en la cabeza todas las normas. Entonces uno ya realmente pues no consulta este tema. Y digamos uno ya sabe si es parafraseo se cita así, si es literal se cita así, si es literal de menos de 40 palabras se cita de una forma, si es de más de 40 palabras se cita de esta otra forma. Entonces, y de hecho, cuando es parafraseo o, o no literal, también uno se sabe, son básicamente cuatro las que uno tiene que aprenderse así, digamos, súper utilizadas y saber, digamos, la normativa cuando es un autor, cuando son dos, cuando son tres o más de tres, cuando se repite una citación de alguien que ya se citó anteriormente. Entonces, digamos que son realmente cuatro o cinco cosas muy sencillas y con la ejercitación ya uno se las aprende y uno ya las tiene claras. Pero si hay un documento acá que no sé si ustedes tengan esa versión, explica con ejemplos, o sea que hay uno para que se equivoque, o sea, es imposible que uno se equivoque. Déjenme, yo miro acá donde está, a ver, estudios, creo que está por acá, a ver si la encuentro por acá. Documento, creo. Normas APA. Esta es la versión 6. Esta es hecha por la versión hecha por la Universidad Javeriana. Una adaptación, digamos, como para explicarla bien y todo ese cuento. Aquí también está lo del documento, en fin. Pero lo que me gusta mucho de esta versión es que miren, por ejemplo, si uno dice cita de menos de 40 palabras, lo que les decía, ¿cierto? En una cita textual literal. Entonces, voy a agrandar un poquito acá. Está pues obviamente la descripción, pero yo se las explico acá, digamos, basada en el autor o basada en el texto, porque hay dos formas de hacerla literal con menos de 40 palabras. Si es basada en el autor, entonces, ¿qué hace uno? Como es literal, menos de 40 palabras, uno coloca
el personaje a citar es Kaku, entre paréntesis el año, y uno dice expone, afirma, asegura, lo que ustedes quieran, comillas, y coloca uno el texto, hasta las comillas, cierra acá, y coloca uno la referencia de página, abre paréntesis, P de página, punto, página, cierra, y punto seguido o aparte. Pero ahí está mostrando el ejemplo clarísimo. Si es basada en el texto, entonces uno dice, de acuerdo a la indagación hecha en la investigación, y uno abre comillas, ¿cierto? Entonces cita literalmente menos de 40 palabras, hay que contarlas en Word, y coloca comillas, ¿cierto? Al inicio y al cierre. Y como es basada en el texto, o sea que como que lo que más quiero resaltar es el texto y después el autor, ¿cierto? Son formas de expresarlo. A veces uno quiere resaltar el autor porque todo el mundo lo conoce. Entonces lo cita uno primero. Pero si de pronto lo que yo estoy redactando me resulta incluso mejor redactado, colocando primero el texto a citar y luego el autor, pues se puede hacer también. Entonces, basada en el texto, yo indico, ¿cierto? O redacto algo allí y luego comillas, no necesariamente punto seguido ni punto aparte. Yo puedo decir, de acuerdo al hilo conductor anterior y de acuerdo al concepto emitido, abro comillas y cito literalmente, cierro comillas y luego hago la referencia de autor. Kaku, pero se cita diferente, ¿no? Kaku, 2009, P, que es página, punto 90, cierro paréntesis, punto. Facilísimo saber hacer citas con normas APA con estos ejemplos. Ahora, si es de más de 40 palabras, ¿cierto? Basada en el texto, lo mismo, o basada en el autor. Y ahí están los ejemplos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si por ejemplo yo tengo acá un texto, supongamos que es esto lo que yo quiero citar, digamos hasta acá, ¿cierto? Ya lo copié y lo pegué o lo transcribí. Entonces yo lo que hago es seleccionarlo, ¿cierto? Y aquí dice 36, perdón, acá en la barrita de estado, 36 de 5000 palabras, porque este es un documento larguísimo. Entonces 36, o lo puedo tener aquí en un documento nuevo. Perdón, aquí lo pego. Entonces aquí ya me está diciendo 36 palabras. Ah, como son menos de 40, lo puedo citar como literal, bien sea basado en el texto o basado en el autor. Ya, y es muy fácil hacerlo con estos ejemplos. Después más abajo se encuentran los parafraseos, cuando son dos autores, cómo se cita, ¿cierto? Cuando es de 3 a 5, cuando ya se citó un autor y se va a volver a citar el ATL, el IAT al, perdón. Ya, eso es todo. O sea, no se compliquen la vida con ese tema. ¿Listo? Para nada se compliquen la vida porque es muy sencillo. Eh, las referencias bibliográficas. ¿Listo? Súper sencillo. Si ustedes, por ejemplo, tienen Académico o Google Académico, que sugiero sus documentos los tomen desde allí, para que las referencias ni siquiera las tengan que construir. Digo, vamos a hablar sobre inteligencia, perdón, artificial. Entonces aquí están los documentos. Supongamos que nos interesó muchísimo este y lo leímos y hay que hacer una cita literal desde allá. Seguramente entonces tiene que estar en las referencias también, allá en la parte final del documento. Entonces solamente tienen que hacer esto, miren, citar. ¿En qué norma? En APA. Entonces yo copio esto, ¿cierto? Y de las bases de datos, desde las bases de datos también lo pueden hacer. Si están utilizando bases de datos y no Google Académico, pego. Eso es todo lo que hay que hacer con la cita. Y así todas las referencias. ¿Listo? Incluso si descargaron algún archivo de alguna parte de internet, en fin, bueno, pues no tienen la cita, ¿cierto? Entonces lo buscan acá, si aparece, ¿cierto? Si aparece, entonces, la cita, eso es lo que yo necesito. En norma APA, copian y pegan, no es más. Y las citaciones, pues, lo que les digo, si quieren les envío norma 6 y les envío la norma 7. Ojalá para que lo hagan en 7, pero para que miren los ejemplos de las 6, de las citaciones. Y ya, no se pongan a complicarse la vida con eso. ¿Listo? Que es muy sencillo.
una pregunta. Dime. Usted nos había hablado de dos herramientas para creación de sitios web. Una era Wix y me puede recordar cuál es la otra, profe, por favor. Te la dejo aquí en el chat. Vale, profe. Weebly. Gracias. ¿Listo? Weebly. Gracias, profe. Vale. ¿Qué otra duda, inquietud, sugerencia? ¿Me acuerdan, porfa, si no se las envío mañana por la mañana? Yo les envío ambas. Norma APA 6 y 7. Preferiblemente todos con 7, porque si no unos con 6, otros con 7. Pero lo de citaciones no se compliquen, que eso es muy sencillo. Aquí con este documento la tienen clara. Bueno, entonces ahora sí los dejo, que les rinda bastante con su documento y podríamos decir de una vez que buen fin de semana, porque no nos volvemos a ver, sino hasta dentro de unos días. Pero igual sí les voy a estar de pronto indicando allí un encuentro adicional antes del que tenemos por calendario el tercero, para que podamos avanzar con otros apartados, no que entreguen la otra semana y queden ahí estancados, ¿listo? Sino que podamos avanzar con los apartados del 8 al 12. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Una feliz noche. A ustedes, feliz noche. Gracias. Con gusto. Gracias, profe. Igual a ustedes, que descansen o que trabajen bastante. Gracias. Si trasnochan mucho, se acuerdan de mí. Gracias, profe. Feliz Vale, noche. igual para ustedes. Los compañeros, feliz noche. Gracias.